declara su lucha decidida contra la violencia de género, que así sea y así será. Y dijo que para esto se tienen que involucrar todas las instituciones públicas, toda la sociedad y todos los que trabajan en el sistema jurídico. Calificó esto de una tragedia nacional y que para enfrentarlo se necesita más recursos, más coordinación y más formación. Habló de la creación de nuevas casas de acogidas, 10, y 3 que se rehabilitaron y que se les pagará 10,000 pesos a esas víctimas de violencia que entren al sistema y que estén en un estado vulnerable a nivel socioeconómico. Esto es posible. Lo que no nos parece factible es que van a contar con un cuerpo especializado de la Policía Nacional que velará por su seguridad de manera exclusiva y profesionalizada. Eso hasta el momento no se ha logrado. Garantizar ese acompañamiento, esa seguridad de parte de la policía con la cantidad de víctimas de violencia, hasta ahora esto ha sido imposible. Sí más recursos, esto se necesita, sí más casas de acogida, sí mayor coordinación, sí que se involucren más, pero esta protección policial ojalá que se logre. Igual también habló del nuevo marco jurídico con una nueva ley para combatir la violencia integral. Ustedes saben que hay una que tiene todos los años del mundo en el Congreso. Una gran ausencia, la cultura. Y nos llama mucho la atención porque el presidente siempre ha hablado, también lo decía el entonces presidente Medina, de que tenemos que llegar todos, o sea, nadie se va a quedar fuera en este proceso de salir de la crisis. Hoy la gente que trabaja en la cultura, y ustedes no se recuerdan que fue una iniciativa del entonces ministro de Cultura, José Antonio Rodríguez, con el Banco Central de medir el aporte de la cultura al Producto Interno Bruto. ¿Cuántas personas? Más de 500,000 personas que trabajan en la cultura. Las empresas que sirven a la cultura. No cuenta esos hombres y mujeres que viven de la cultura, desde el director de orquesta, el director de teatro, al que trabaja en tramoya, por ejemplo, no cuentan ellos. Bien. Ahora que estamos trabajando en Marca País, no necesitamos fortalecer nuestra cultura para presentarnos como Marca País, para atraer turistas. No necesitamos fortalecer nuestra identidad, nuestro orgullo nacional para entregarnos todos en este retador proceso de recuperación económica. Entonces, la ausencia de la cultura ha sido grave, muy grave. Y una crítica, esa mezquindad que yo decía de la oposición, del PLD, al evaluar el discurso del presidente Abinader, la misma mezquindad hay que decirla en torno al presidente Abinader. Él decía que ahora él tenía un mayor escudo de protección social de toda nuestra historia para paliar la incidencia de la crisis. Y decía, y no fue fácil hacerlo, porque el gobierno saliente no dejó planificada ni una hoja de ruta, ni un solo peso en las arcas del Estado. Oigan con lo de la hoja de ruta. Fase, ¿quién no creó? El gobierno anterior. Quédate en casa, ¿quién no creó? El gobierno anterior. ¿Y acaso esto no es una hoja de ruta? Estos programas, no solamente que siguieron hasta diciembre, como lo había recomendado el entonces presidente Medina, sino que lo han continuado. Y hay otros programas que lo cambiaron el nombre, pero continúan. Entonces, decir que el gobierno no dejó ni una hoja de ruta es una mezquindad. Entonces, repito, ya concluyendo, Julio, lo que dije al principio. Buen discurso, un poco largo, habla de muchas horas de trabajo, un hombre entregado 16 horas más o menos cada día a su trabajo, y a los políticos en general, PRM, PLD, a todos, déjense ya de mezquindades y reconozcan los logros del partido contrario a ustedes. Concluyo con esto, Julio. Señores, tenemos al ingeniero Carlos Peña en la línea telefónica. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, Julio. Un abrazo. Saludos a todo el equipo. Bueno, le volvemos a llamar, Carlos, porque fuiste de los primeros en dar la alarma con relación al tema de lo que había ocurrido en el Ministerio de Salud Pública, y los acontecimientos posteriores indican que parece que también el presidente se percató de que hubo una situación sumamente grave. Entonces,
¿qué piensa de la destitución del ministro y realmente qué fue lo que pasó? ¿Qué entiende que fue lo que pasó alrededor de ese tema de las jeringuillas? Julio, hay situaciones en la vida en las que, aunque uno tenga la razón, quisiera no tenerla. Así es. Porque el haber tenido nosotros la razón con este tema, pues daña a la República Dominicana, porque se evidencia que era cierto todo lo que habíamos denunciado. El presidente de la República, con la destitución del exministro, el doctor Plutarco Arias, coincide en que ciertamente había algo que olía mal en el ministerio, pero me preocupa porque a raíz de esta intervención nuestra la semana pasada, Julio, donde damos a conocer este tema, me llamó mucha gente, me llamaron pacientes del doctor Plutarco, profesionales que trabajaron con él, han trabajado con él muchos años, inclusive en un centro médico muy importante del cual él es también socio, y me hablaron de una persona muy honorable, de un individuo que no tiene historial que se le conozca con manchas de este tipo. Lo que no pude confirmar, Julio, por dónde la gente nos escuchó, si fue por el sol de la mañana o por el rumbo de la mañana, ¿no? Bueno, pues el sol de la mañana. Por los dos, Carlos, te dieron por los dos. Por los dos, Carlos, por los dos. Vamos a decir que por los dos, Carlos. Por los dos, Carlos, por los dos. Pero te oyeron más por el sol. Adelante. Y continué investigando, Julio, y estoy positivamente sorprendido porque me hablan de manera muy positiva del doctor Plutarco Arias. Entonces, ¿qué estoy interpretando? El presidente Abinader, pues, hizo que el fusible más vulnerable del circuito eléctrico del Ministerio de Educación sea el que se explotara, y aparentemente ese circuito, ese fusible era el ministro Plutarco Arias, y no quería el presidente Abinader entrar al día siguiente, que tenía la rendición de cuentas, con un tema pendiente ante la población dominicana como era el esclarecimiento de esta situación. Sin embargo, no está esclarecido el tema. El tema ahora debe profundizarse más porque las informaciones que han llegado hasta nosotros es que lo que escribió el doctor Plutarco Arias sobre estructuras que quieren asaltar el presupuesto del Ministerio Público son estructuras que no son ni de generación de servidores, ni del PLD, ni de ninguno otro partido, sino estructura del mismo PRM gobernante. Indica que ya están dentro, están dentro y deben continuar la profundización de esta investigación para que sea justo. O sea, yo repudio la injusticia y no quiero imaginarme que eso se esté realizando en este momento. Y pedirle al exministro Plutarco Arias que por honor a su trayectoria y por amor al nombre que, según las informaciones que he recopilado, él ha construido, yo quiero aconsejarle que hoy vaya donde la señora Miriam Germán y le pida a doña Miriam una decisión sobre su caso, una investigación profunda y que haya una decisión sobre el caso de él para que se haga justicia, y nosotros que en ningún momento le imputamos a él de manera directa ningún acto, podamos también apoyarlo en esa decisión, pero que sea justo en ese caso y que de raíz se saque el mal que el mismo presidente con su acción ha confesado que existe en el ministerio. Señor Carlos. Oli. Adelante. Carlos, a propósito de lo que plantea, del asalto y lo que denuncia el propio destituido ministro de grupos que intentan asaltar el presupuesto del Ministerio de Salud Pública, yo he denunciado aquí en muchas oportunidades el costo al que compra el Estado los medicamentos. Incluso hubo un cambio radical en Promese, y decía que si el Ministerio de Salud Pública toma como referencia las compras anteriores, nadie me ha desmentido y reto a cualquiera que lo haga, si lo toma, tendrá que ser cuadruplicando y quintuplicando los precios a los precios que se venden esos productos, a veces hasta por unidad en el mercado, cuando se trata de compra de millones de artículos.
incluso productos una pregunta, que se tú tienes una pregunta, va un comentario. Exclusiva, teniendo variedades el mercado de genéricos. ¿Sí? Es decir, y eso no es un asunto de ahora. Entonces, Anivelka, Oli no tenía algo que decir con relación a esto que dice Oli, Carlos. Julio, es que tomar como referencia lo que hacía el gobierno pasado, Oli, es un craso error. El gobierno pasado no puede ser referencia para hacer las cosas buenas. Las cosas buenas no las vamos a encontrar de manera mayoritaria para usarla como referencia en el gobierno anterior, porque entonces va a fracasar también el gobierno del PRM como fracasó el gobierno del PLD, Oli. Anivelka. Carlos, si nos puedes refrescar la memoria colectiva respecto a cuál fue tu denuncia. Se dice el caso de las jeringuillas, pero ¿qué fue lo que denunciaste en términos de precios y la estructura se supone mafiosa que estaba detrás de eso? Bueno, es que estábamos hablando, Anivelka, de la compra de 25 millones de jeringas a un precio unitario de 25 pesos. Cuando tú vas a la botica popular, que bueno, acá en Naco cerca no vamos a encontrar, pero vas a una botica popular cualquiera y la vas a conseguir a 2 pesos con 7 centavos, a menos de 3 pesos, ¿no? Eso no resistía ninguna auditoría ni ningún proceso de fiscalización, y el monto que totalizaba en términos de ingresos irregulares que alguien iba a obtener con ese proceso superaba los 600 millones de pesos, un escándalo de dimensiones con pocos precedentes, ¿no? Bien. Bueno, pues, ¿qué espera que ocurra ahora, Carlos? Bueno, primero que se asuma el consejo gratuito que le estoy dando al doctor Plutarco Arias. Él necesita una decisión de un órgano judicial donde a él se le exculpe completamente, porque lo que está diciendo el presidente Abinader es que el responsable de todo lo que se ha estado denunciando sobre este caso de las jeringas es el doctor Plutarco Arias, cosa que no debe quedarse ahí para salvaguardar el nombre. Yo te digo algo, Julio, en lo personal, como creyente y promotor del Evangelio, lo que hubiera hecho es ir a la justicia, pero desvinculado del Evangelio, el presidente que me hace eso es para yo llenarme de dinamita e ir y abrazarlo con alguien a mi lado que prenda un fósforo, ¿no? Eso es un extremismo. Gracias a Dios que eres pastor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias que el Señor. Es decir, aquí se han cometido muchos abusos. Como dicen, Dios sabe lo que hace, él es pastor ahora, tú sabes. Bueno, gracias a Dios. Bueno, porque entiende que realmente la dignidad del ministro queda muy maltratada con la forma en la que ocurrieron las cosas. Julio, en medio de un proceso tan cuestionado como este, destituirlo es asignarle ese cuestionamiento a su nombre. Y eso no es justo si no le toca a él. Y peor aún, si la estructura sigue montada todavía. O sea que el daño no se hizo ahora, pero se va a hacer en el momento en que la opinión pública se descuide y quite los ojos del Ministerio de Salud. Carlos, ¿entiendes que la renuncia, yo la entrecomillo, pero bueno, la renuncia del director de gabinete del ministerio está vinculada a este tema de las jeringas? Son muchas cosas conexas, Anivelka. O sea, en política hay cosas que se ven, decía Martí, y otras que no se ven. Y por lo general las que no se ven son más importantes que las que sí se ven. Hay muchos nexos simultáneos y tampoco ocurren por coincidencia las cosas en política. Todo responde a una acción. Todas estas reacciones están vinculadas a este tema. Lo que queremos es que los justos no paguen por los pecadores en este proceso. Carlos, finalmente y brevemente, ¿qué opinión te merece el pacto eléctrico que se firmó, tú que conoces muy bien ese sector? Con el pacto Eury, un abrazo. Lo que ha hecho el gobierno de Luis Abinader es legitimar y validar la estafa que el cartel de generación durante décadas ha estado haciéndole al pueblo dominicano. Con el pacto eléctrico, el gobierno del presidente Abinader ha obviado la tan anhelada auditoría de costos en la generación eléctrica. Aquí no se sabe cuánto cuesta producir 1 kilovatio hora,
y sin embargo ese kilovatio hora está sobrevaluado en la ecuación de precios que usan los generadores para cobrarle a las distribuidoras, y eso se indexa de manera periódica. ¿Qué ha dicho el Pacto Eléctrico? Que van a aplicar ahora la tarifa técnica. La tarifa técnica es el mecanismo mediante el cual los generadores incluyen todos sus costos de producción para cobrarle a las distribuidoras y a su vez las distribuidoras cobrarle luego a los clientes finales. ¿Qué pasa con esto? Que no me puedes aplicar una tarifa técnica donde la base de costo está adulterada. Tienes que sincerizarme la base de costo con una auditoría de costo, reducirla y luego entonces hablamos de tarifa técnica. El gobierno no ha hecho eso, ha validado todo esto. Por lo demás, ha abierto la puerta para que la empresa hidroeléctrica y la empresa de transmisión, así como las 3 EDES, que son 100% propiedad del Estado Dominicano, pasen a entregar parte de sus acciones al sector privado, debilitando así la participación estatal en esas empresas, comenzando a recorrer un camino ya fracasado. Unión Fenosa fracasó en la administración de Edenorte y Edesur, fracasó AES en la administración de Este. Entonces yo pienso que para que cometamos los mismos errores, tan solo hay que hacer las mismas cosas que en el pasado se hicieron, y es exactamente lo que está haciendo el gobierno del PRM. Bueno, pues muchas gracias a Carlos Peña. Muchas gracias, Carlos. Un abrazo. Cambio y fuera.